Relato de Adrián Guerrero, de Aguascalientes. Buenas noches, amigos de Más Terror MX. Antes de empezar la historia, quisiera dedicarle este relato a la memoria de mi abuelito, que falleció hace unos meses y es el protagonista de lo que les voy a contar. Esto sucedió hace muchos años, en un rancho conocido como La Pedrosa, aquí, en Aguascalientes. Mi abuelito, en ese entonces, era un joven ranchero, apuesto y valiente, como todo hombre de rancho en esos tiempos. A él le gustaba salir con sus amigos por las noches. Se iban a las rancherías cercanas a los bailes y se iban de borrachera. Una noche de esas, cuando caminaba de regreso a su casa, ya de madrugada, al pasar por una presa, escuchó el grito de un niño. Corrió hacia donde escuchó el grito, para ver qué pasaba. Al llegar se encontró con un niño que lloraba y le dijo que su mamá se había caído a la presa y no salía. Mi abuelo, asustado por lo que hubiera podido pasarle a la mujer, corrió desesperado para conseguir ayuda, llevándose al niño con él. Regresó con varios hombres para buscar a la mujer y la encontraron, pero sin vida. No podían hacer ya nada por ella. Llamaron a la policía para que procedieran conforme a la ley. Cuando se enterró a la mujer, mi abuelo asistió a su entierro, ya que por alguna extraña razón sentía que debía acudir al funeral. Mi abuelo salía de madrugada para ir al trabajo y debía pasar por el lugar donde la mujer se ahogó. Así que 3 días después del funeral, de camino al trabajo, ella se le apareció. Solo le decía que necesitaba ayuda, pero mi abuelo, al saber que estaba muerta, no le hacía caso y caminaba más rápido. Sin embargo, cada que pasaba por ahí, ella se le aparecía, por lo que mi abuelo optó por cambiar de ruta y dejar de ver a aquella mujer. Parecía que todo acabaría ahí, pero una semana después, cuando mi abuelo se preparaba para dormir, parada frente a su cama, estaba la misma mujer de la presa. El susto fue tan grande que mi abuelo se desmayó de la impresión. Cuando volvió en sí, sus papás le preguntaron qué había pasado, y cuando se los platicó, no le creyeron. Le dijeron que seguramente fue una pesadilla y que estaba sugestionado por lo que le había tocado vivir. Sin embargo, a partir de ahí, las apariciones de la mujer a mi abuelo se hicieron muy frecuentes. Prácticamente se le aparecía a diario y por toda la casa, pero nunca le decía nada, solo lo observaba. Una tarde, mientras mi abuelo caminaba por el rancho, se encontró con el niño de la difunta. Lo encontró descuidado, parecía que no había comido en días. El niño, muy tranquilo, se acercó a mi abuelo y le dijo: "Mi mamá lo ha estado buscando para que venga por mí". Mi abuelo, al ser un joven, no supo qué hacer. Solo le sonrió y se fue sin decirle nada. La mujer seguía con las apariciones y a la par de eso empezaron a suceder cosas malas en la familia. Un día, una hermana de mi abuelo murió. Precisamente en la misma presa donde encontraron a la mujer aquella noche. Mi abuelo no sabía qué pensar. No sabía si solo había sido un accidente o si había sido obra de aquella mujer que no lo dejaba en paz. Después de eso, mi abuelo decidió hacerle frente al fantasma de esa mujer. Le preguntó qué quería y ella le dijo que cuidara a su hijo, que se hiciera cargo de él, que no tenían más familia, que solo así podrían descansar. Mi abuelo, asustado, prometió que cuidaría del niño, así que lo buscó. Le consiguió un lugar donde vivir y le daba comida y ropa. Estuvo muy al pendiente de él. Se preguntarán, ¿por qué no se lo llevó a vivir con él? Bueno,
En ese entonces mi abuelo era aún muy joven y vivía con sus padres, mis bisabuelos. Así que él pensó que sería extraño que de pronto llegara con un niño a vivir con ellos. Además de que en aquellos tiempos y en una ranchería, eso sería muy mal visto. Un día, la mujer se le apareció solo para darle las gracias por lo que hacía por su hijo. Y después, no se le apareció más. Pasaron varios años. Mi abuelo se hizo hombre. Se casó con mi abuela y se vino a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Ese niño ahora era un hombre hecho y derecho, siempre muy agradecido con mi abuelo, y nosotros siempre lo conocimos como un tío más. Siempre fue eso para nosotros, otro tío. Hace unos meses, mi abuelo murió. Mi tío, aquel niño al que mi abuelo salvó, estuvo presente en el funeral. Le lloró como nadie. Al día siguiente, él mismo nos contó la historia que mi abuelo había mantenido en secreto. Regresó a su pueblo, pero nos visitaba los fines de semana. Unas semanas después de que mi abuelo falleció, cuando nos visitaba, nos platicaba que soñaba con su mamá. Ella le decía en su sueño que no llorara, que pronto estaría con ella y con mi abuelo, su padre adoptivo. Pero él nos decía que solo era un sueño, algo producido por su dolor y su duelo, hasta que dejó de venir. Hace un mes se comunicó con nosotros su esposa. Nos dijo que mi tío había fallecido en un accidente. No lo podíamos creer, pero acudimos a su funeral y creo que ahí terminó todo. Así se cerró ese ciclo que inició cuando mi abuelo lo encontró en la presa. Esto se los cuento porque después de todo esto que nos ha ocurrido, he pensado que hay muchas cosas que jamás podremos comprender, pero que suceden. Como el hecho de que una mujer difunta te encomiende a cuidar a su hijo. Muchas gracias por narrar mi historia. Te quiero agradecer por llegar al final del episodio. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias, vivencias o relatos de tu encuentro con lo sobrenatural, lo paranormal, aquello que te llenó de terror y nadie te quiso creer. Hazlo al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla, al WhatsApp de Más Terror MX, que también aparecerá en pantalla, y únete a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Más Terror MX. Si el video te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.